¿Esto en qué se enmarca? Se enmarca en un desarrollo que hemos estado siguiendo sobre cuáles son los atributos que le entregan valor a los bienes inmuebles. Y hemos estado dando vueltas respecto a qué pasa con los bienes sustentables o estos atributos de sustentabilidad, considerando varias cosas. La primera es una conformación respecto a cómo se equilibra esta ecuación, las expectativas del vendedor y la disposición a pagar de este comprador. O sea, tomando principios microeconómicos, lo que estamos buscando es determinar qué pasa en la cabeza del operador, o sea, en la cabeza del oferente y en la cabeza del demandante, para poder articular un discurso o poder valorar un atributo de sustentabilidad. Ahora, ¿por qué es importante hacerlo en Chile? Porque por las condiciones que estábamos hablando anteriormente, de liberalización del mercado y de bajas, muy bajas normas de construcción, lo que ocurre es que la sustentabilidad es completamente opcional. Entonces, al ser completamente opcional, lo que ocurre es que este fenómeno o el análisis de estos economistas, o sea, el análisis de aumento de valor, es evidente y nos va saliendo con distintas cosas. Hemos estado complejizándolo. Partimos con precios hedónicos, valoraciones contingentes y ahora estamos aplicando un modelo que es el que les vengo a mostrar. De acuerdo a la teoría económica, como les decía, tanto oferentes como demandantes se equilibran en un mercado donde yo voy colocando lo que necesito, el oferente, y el demandante compra su apreciación respecto a esos bienes. El bien vivienda es un bien complejo, al igual que un bien auto, al igual que un bien que tenga una componente importante de servicios y de elementos de consumo. En ese contexto, lo que nos ha ocurrido es que cuando preguntamos a los usuarios, a los demandantes, ¿pueden demandar viviendas eficientes? Ellos lo que nos responden es, hay muy poquitas, hay muy pocos elementos. Le preguntamos a los arquitectos y los arquitectos nos dicen, sí, podemos diseñar viviendas energéticamente eficientes, de hecho lo sabemos, lo estudiamos en la universidad, pero los desarrolladores, los que tienen el valor del capital, no nos las piden. Entonces vamos donde los desarrolladores y les preguntamos, ¿es interesante para usted hacer vivienda energética? Y nos dicen lo mismo que le dijeron a Rodrigo. Nosotros estamos con el medio ambiente, estamos a favor de esto porque ya cacharon que el problema que tienen es que en Chile han depredado tanto que si siguen depredando no van a poder seguir. Observaron que el mercado llegó a un punto en que o se devuelven un poquito o nos vamos al abismo. Entonces, los desarrolladores nos dicen, sí, pues podemos interesarnos, pero lo que ocurre es que los inversionistas tienen dudas, no creen, dicen que es muy caro, que en el fondo no vamos a agregar valor, etcétera. Vamos con los inversionistas, nos encontramos con los inmobiliarios más duros, y esos inmobiliarios más duros les decimos, ¿podemos financiar? Y ellos nos dicen, es que la gente no quiere sus cosas. La gente no quiere esas cosas sustentables, no, si son los millennials, de aquí para allá, o sea, los que tienen pelo en la cabeza, etcétera, ellos quieren, el resto no. Y nos encontramos en este círculo que, haciendo la vuelta en la literatura, nos encontramos que era algo que no solamente no ocurría en Chile, sino que ocurría en Estados Unidos, que estaba ocurriendo en Australia, que había ocurrido en Inglaterra, y que en España pasa algo bastante similar, a pesar de que las normas, las EPC, son de obligatoriedad una vez que uno reinscribe la compra. En Chile existe esta etiqueta energética, bajo ciertos parámetros. Con Felipe Encinas trabajamos en el desarrollo tanto de este modelo como en el modelo de dónde colocábamos el mínimo aceptable. Ya nos costó 12 años la pelea para obtener el mínimo aceptable de las envolventes, pero lo logramos, convenciendo a todo el mundo de que había que hacerlo. Junto con Waldo Bustamante, gran amigo y maestro de ambos, hay que recordarlo, y que ahora se transforma en esta cosa del etiquetado energético, que parte con el que cumple la norma, el que es un poquito mejor, hasta este que es muy eficiente. Eficiente en términos de demanda de calefacción y demanda de enfriamiento. Al contrario del EPC español que incorpora, o de la Unión Europea, que esto tiene que ver con la huella de carbono.
La pregunta es que si yo no le hubiera explicado esto, ¿ustedes creerían que estas dos escalas son iguales? Por lo tanto, lo que ocurre es que tanto nuestras etiquetas, a pesar de que están muy bien intencionadas, esto de aquí nos genera un problema de comunicación no menor. Y ese problema de comunicación no menor es parte de lo que detectamos cuando aplicamos un modelo muy complicado, ya que si le explico las matemáticas estaría escribiendo matemáticas todo el rato, pero voy a intentar explicárselo en simple. Así que si ponen cara de no entiendo, me avisan para yo explicárselo más en sencillo. Tiene que ver con esta cosa. Cuando un inmobiliario vende, lo que hace es el costo de la inversión en el suelo, los costos de construcción y su explotación monopólica del suelo. Preciso, ¿cierto? Donde esta explotación monopólica es lo que le hace ganar dinero, esto es lo que tira prácticamente a costo y esto es su ganancia por el suelo. Por otro lado, el demandante, y ahí me voy a colgar algo que dijo el profesor Gaete ayer, el demandante lo que observa es la capacidad de ahorro que tenga más la capacidad de hipoteca. Y aquí nos vamos a entrar en un tema importante. Si esta ecuación es lineal, o esta ecuación tal como ustedes la ven, si estos son fijos, producto del mercado, este de aquí es directamente proporcional con este. Y por lo tanto, si yo tengo una sociedad desigual, tengo entrega de créditos desigual. Y si tengo entrega de créditos desigual, la ciudad espacialmente se segrega. Se acabó. Yo hago los zoning que quiera, pero ¿cuál es el problema? Es que el banco me segrega la ciudad, el capital, como siempre. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo observo un bien inmueble? Lo que ocurre es que, si seguimos la tesis del profesor Roca por lo demás, y le pongo un poquito más de vuelta, veo esta percepción. Los atributos de la vivienda, los atributos del edificio, los atributos de localización, los atributos de sustentabilidad y los atributos sociales urbanísticos, como los define el profesor Roca en su tesis de doctorado. Estos son los que me importan. Pero ¿qué ocurre si yo tengo limitaciones para poder pagar esto? Lo que ocurre es que se produce un efecto compensación. Entonces, en este efecto compensación, yo voy cambiando elementos de estos por elementos del otro lado. O sea, vivo en un barrio más, comillas, alejado, para potenciar tener una vivienda con mejores atributos. Un poco más grande, un poco más pequeña, con mejores condiciones internas, etc. Cambio las características del edificio. Vivo en un edificio, comillas, feo, con valor arquitectónico cercano a cero, para poder vivir más cerca de mi lugar de trabajo o vivir cerca del transporte público. En el caso de Santiago, el Metro Santiago hace esa estructuración. Y si uno analiza, con Felipe lo analizamos hace un tiempo, entre más cerca del metro, más feo el edificio. Y feo en términos colectivos, ¿eh? Nosotros le preguntamos a los arquitectos estaban feos todos, pero fuimos a un variopinto de personas. Bien, y esto mismo. Si yo tomo, este es un caso en un levantamiento que hicimos en abril de este año, este es el Eje Irarrázaval, es una calle en Santiago donde se está construyendo el metro hoy día, ¿ya? Y la cantidad de atributos que se tienen en base a los distintos elementos. Si se dan cuenta, los inmobiliarios concentran su diferencia y su pelea en los atributos del departamento. O sea, terminaciones, baños y cocinas, pavimentos, etc. Ahí es donde están cocinando. Porque el resto mantenemos la misma estructura y en el fondo los atributos de sustentabilidad en este mercado tienen poco y nada que decir. De hecho, cuando los buscamos, prácticamente ninguno tenía más allá de un bicicletero, que también se considera de sustentabilidad, que me parece maravilloso. Por otro lado, junto con el profesor Marmolejo, hicimos un análisis de precio hedónico, como les comentaba, con los EPC, donde los EPC efectivamente nos salieron con un valor positivo en el caso de Barcelona. Ahora, cuando lo territorializamos y lo separamos, nos quedó la escoba. O sea, este mismo proceso de sustitución también se da en la segunda vivienda y también se da en mercados un poquito más regulados. O sea, si nos íbamos a San Cugat, efectivamente el valor era un poquito más alto. Si nos íbamos a Santa Coloma de Gramenet, que queda en la periferia de Barcelona, de hecho ni siquiera salía, era no significativo. Fuimos a Santiago, vale, vamos a Santiago y ahora voy a
partir explicándoles qué es lo que quisimos hacer. Lo que quisimos hacer fue tomar 3 edificios en 3 comunas distintas de Santiago de Chile, que son esos 3 edificios que están ahí. Uno, donde un profesor de mi escuela hizo toda la gestión de sustentabilidad del edificio, lo certificó, lo calificó, hizo todas las cosas. Uno, de unos inmobiliarios que habían sido compañeros de curso mío y de Rodrigo, ¿ya? Y que los conocíamos y que la sustentabilidad no les llega a ningún lado. Y este que era de un tercero, que nada, ¿por qué doy dando los detalles? Porque para poder hacer lo que hicimos tuvimos que ir a las salas de venta y entrevistar a todas las personas que pasaron por la sala de venta durante 6 meses. Y todas esas personas llenaron un cuestionario y ocuparon nuestra situación. Internamente los edificios no son muy distintos, como se podrán ver. Son comunes y silvestres respecto al mercado inmobiliario chileno. ¿Qué aplicamos? Aquí están los datos del edificio. 2 de estos se encontraban calificados según la calificación energética del MIMBU y uno que no, que es el que estaba en la Florida. Para que tuviera algo de variancia. Y aplicamos un modelo que el profesor Marmolejo nos venía recordando todos los días, que es el CAN6 Model. ¿Qué es lo que es el CAN6 Model? Es el que hace que los autitos tengan la camarita de retroceso. Lo inventaron los japoneses, particularmente los japoneses de la Toyota, cuando se dieron cuenta que la gente habían ciertas cosas del auto que excitaban a la compra y que eran irracionales. La camarita. De hecho, la primera conclusión de Toyota es la camarita. Y nosotros dijimos, ya, pues hagamos lo mismo para los edificios, ¿por qué no? Y lo hicimos. ¿Qué es lo que hicimos? Identificamos los atributos, fuimos diferentes sensaciones, pusimos unas Kaizen Word y después aplicamos una encuesta a todas las personas que fueron a estos edificios para después identificar parámetros de estas sensaciones. Ahora, esto te permite generar algo que se llama el espacio Kano, donde hay atributos lineales, o sea, entre más elementos tenga de ese atributo, más atractivo es. Unos segundos atributos que son atributos básicos, que los tienes que tener porque si no los tienes queda fuera de mercado. Unos atributos que son de entusiasmo, que es decir, si tengo ese atributo, gatillo una compra inmediatamente. Y otros que son los atributos revertidos. Y los atributos revertidos son complejos, porque uno los pone haciendo la apuesta de que van a funcionar y resulta que no funcionan. Ojo, la idea nuestra era identificar estos atributos sustentables para ver dónde estaban. Y al identificar dónde están, explorar por qué estaban ahí. Bien, nos vamos a ir directo al mono final. Las etiquetas no salieron revertidas. Alternativa 1, la gente no tiene corazoncito sustentable. Alternativa 2, a la gente no le importaba lo sustentable. Alternativa 3, la gente lo promocionó mal. Alternativa 4, la gente no sabía de qué se trataba y asimilaba que era cualquier cosa menos lo que es. Alternativa 5, la gente consideraba que una vivienda mejor era una vivienda más cara. Cuando llegamos a esto, el profesor Marmolejo se agarraba la cabeza, le reclamaba a Felipe que estaba mal tomar la muestra. Yo entre medio hacía los análisis y de repente tomé todas las Kaizen Word y me metí y hice un análisis estadístico que es el que les voy a mostrar a continuación. Encontré un componente que llamé percepción emocional y otro que es percepción racional. ¿Y qué ocurre con las etiquetas? Primero, está en la esquina de la percepción emocional, más que las otras. Y segundo, está revertido respecto al ahorro energético. O sea, la calificación energética que estaba puesta aquí no tiene relación en la cabeza de las personas con el ahorro energético. Y cuando empezamos a picar los que habían puesto, resulta que es un proxy de calidad. O sea, la gente asumía que la etiqueta energética tipo A era un proxy de una vivienda más cara. O sea, era una variable que marcaba una vivienda cara.
Por lo tanto, ¿qué es lo que hacían? Decían, no, pues me compro la G para comprar otra cosa y las A se las dejo a los ricos. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Que si esto sigue funcionando o lo hacemos obligatorio, lo que va a ocurrir es que la misma desigualdad en términos de precio de suelo que tenemos, producto de los créditos hipotecarios, nos va a impactar en esto. Y por lo tanto vamos a tener espacios en la ciudad donde la calificación G va a ser mayoritaria y otros espacios en la ciudad minoritarios donde la calificación A va a ser mayoritaria. Y eso va a ser una segregación de segunda vuelta y que con el paso del tiempo nos va a generar elementos de pobreza energética. Y es ahí donde vamos. Ahora estamos estudiando pobreza energética en este mismo modelo. Y bueno, muchas gracias, porque se me acabó el tiempo. Gracias.